Pues resulta que, como ya les platiqué, viajé a la ciudad de Austin para conocer el consulado mexicano y tener estas entrevistas para aclararles un poco, pues, estos mitos que hemos estado conversando nosotros en nuestros lives sobre la entrada a México, que si las visas, que si Claudia Sheinbaum ya no nos deja entrar, etcétera. Ya aclaramos eso, está en mi otro video. Todo lo que necesitas saber lo vas a encontrar en ese video. Pero resulta que conocí al cónsul Carlos González, que él es el cónsul de protección y asistencia consular. Y yo no estaba enterada, honestamente, de esta parte del consulado y le pedí que me diera una entrevista para que ustedes sepan el servicio que esta parte o este departamento del consulado nos ofrece. Platícame, por favor, cónsul Carlos González, ¿qué es exactamente lo que ofreces en esta área de protección al ciudadano mexicano viviendo en el extranjero? Claro que sí, con mucho gusto, Pati. Pues mira, los consulados hacemos muchas cosas aquí en Estados Unidos. Lo podemos definir en tres columnas que conocemos como el trípode consular, que son el departamento de documentación, donde se hace todo lo de pasaportes, matrícula consular, poderes notariales. Está el departamento de asuntos comunitarios, que es el enlace con la comunidad, con organizaciones, para difundir información, una variedad increíble de eventos. Y está el pilar de la protección consular, que es ya atender a los connacionales que tienen algún asunto específico, ya sea con la ley aquí en Estados Unidos, sobre sus derechos en Estados Unidos, si fueron violados sus derechos laborales, humanos, si fueron víctimas de abuso de poder por parte de alguna autoridad. También está la parte de la protección preventiva, que es evitar que la gente incurra en faltas o que se pongan, digamos, en el radar de autoridades, que después pudiera derivar en su deportación o en incluso alguna detención o alguna consecuencia legal, digamos, ¿no? Okay. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, y por instrucciones de la Cancillería y de la Presidencia, sobre todo, es difundir toda la información que consideramos de valor para los mexicanos, que estén enterados de cuáles son sus derechos, de qué pueden hacer durante una detención con las autoridades migratorias, etcétera, ¿no? Todo esto amparado en la misma ley de Estados Unidos. O sea, nosotros no podemos hacer más allá de lo que la ley, claro, el derecho internacional y la ley en Estados Unidos lo permiten, ¿no? Entonces, justamente amparados en la Constitución de los Estados Unidos, absolutamente todas las personas que pisan este país tienen derechos, sin importar su condición migratoria. Okay. Entonces, eso es lo que le estamos dando mucho énfasis ahorita, sobre todo por la coyuntura de, pues, que todos conocemos, para que la gente evite, hasta donde ellos puedan o lo que les corresponde a ellos, ponerse en el radar de las autoridades migratorias, ¿no? ¿Y cuáles son estos derechos? Bueno, están amparados en las enmiendas 4ª y 5ª de la Constitución de Estados Unidos, y es el clásico: tienes derecho a permanecer en silencio. Okay. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces la misma persona da de manera voluntaria información a las autoridades, pues que podría afectarles en un caso. Entonces, el famoso que se puede usar en su contra. Justamente, exactamente, es ese derecho. Entonces, hay veces que, por ejemplo, una persona que no tiene documentos migratorios en Estados Unidos va manejando y se pasa un alto sin querer, y llega la policía, y la policía lo único que tiene que hacer es preguntarle sobre el asunto de tránsito. Okay. Ahora en Texas y en algunos otros estados también ya están facultados para preguntar sobre la condición migratoria de las personas, pero las personas no están obligadas a responder esa pregunta. Eso es muy importante. Estos son tus derechos y vienen literalmente desde el consulado para que tú sepas cuáles son tus derechos. Tú tienes derecho a permanecer en silencio, aunque se siente cierta intimidación muchas veces, y hemos visto muchos videos donde los oficiales de tránsito, que también podemos entender respetablemente, están haciendo su trabajo. Siento que a veces hay un abuso de poder y sí intimidan a las personas y les exigen que respondan. Tú puedes decir: me apego a mi enmienda de silencio. Sí, me gustaría ejercer mi derecho bajo la 5ª enmienda a permanecer en silencio. Okay. Tienes mucha razón. Muchas veces la gente, aunque no tengan nada que ocultar, aunque no hayan hecho ninguna cosa, algún delito o nada, el simple hecho de que una autoridad te aborde sí te pone nervioso, sí, por supuesto. Entonces, la recomendación es que de manera respetuosa se identifiquen como persona, pues, es decir, mi nombre es tal. Pueden presentar su matrícula consular, si tienen su pasaporte mexicano también. Okay. Y lo único que necesita saber el policía o la autoridad es el nombre de la persona con la que está interactuando. Okay. Y si es una situación de tránsito, limitarse a esa situación de tránsito. Es decir, tu infracción fue tal y esta es tu multa y ya el proceso, ¿no? ¿Tienen derecho a levantar el carro y a llevarte preso por algún motivo de tránsito?
¿De tránsito? Sí. No, o sea, tendría que ser alguna situación mayor, como haber ido conduciendo bajo los efectos de alguna sustancia, Claro. o ya un accidente, o ese tipo de cosas. Pero el simple hecho de una infracción de De que pasarte un alto. no se pueden llevar el coche, no estás ¿No te obligado. pueden bajar del carro? Dependería mucho de la situación. Okay. Ahí la recomendación es que aún si los bajan, es decir, que sean respetuosos con la autoridad, si el policía les dice que se bajen del auto, pues a lo mejor pueden hacerlo. Donde ya no tiene derecho la autoridad es si no cuentan con una orden de revisión del vehículo, y esto es al amparo de la Cuarta Enmienda de Estados Unidos, no pueden revisar el vehículo, a menos que uno les dé el permiso. Entonces eso es lo que hacen, tratan de obtener el consentimiento de las personas, pero la persona dice, yo no otorgo mi consentimiento para que revisen mi auto. ¿Y la recomendación es cooperar o no? ¿O no me puedes decir? Sí, claro, o sea, siempre en un espíritu de colaboración con la autoridad, o sea, hay veces que no debería ser así, pero le corresponde al ciudadano desescalar la situación. Fíjense qué importante es eso. Le corresponde al ciudadano desescalar la situación. Lo que quiere decir es que si tú te muestras respetuoso y cooperativo, muy probablemente el oficial que viene con ínfulas de intimidarte le va a bajar un poquito porque está viendo que estás haciendo lo correcto, que estás tranquilo, que estás respetando, que no tienes nada que esconder. Exactamente, como bien dices, en situaciones en las que, pues a criterio de la persona, el oficial o la oficial ya están de una manera más agresiva, al grado de sí estar buscando arrestar a la persona, la recomendación es que ni modo, ahora sí que colaborar durante el arresto, permanecer en silencio absolutamente, siempre hasta no tener a un abogado, y ejercer su derecho de tener una representación. Y ahí sí están en su completo derecho para permanecer en silencio hasta que no estén con un abogado. Ok, eso es súper importante porque, insisto, es parte de sus derechos. Muy bien, ok. Así es. Esta es estamos reforzando esta campaña precisamente por la situación migratoria para evitar que sea la misma persona la que se ponga en el radar de las autoridades migratorias, pero toda la información que difundimos es muy diversa, o sea, también difundimos información sobre los derechos laborales de las personas aquí en Estados Unidos, por ejemplo, nuevamente, sin que tengan que tener una condición migratoria legal, todos tienen derechos laborales, entonces todos tienen que recibir una remuneración justa y con base en la ley, es decir, ya sea por lo menos el salario mínimo, no trabajar más de cierta cantidad de horas, también ya dependiendo de qué sector de empleo se trata, pero todos, absolutamente todos tienen derechos. Por ejemplo, es ilegal que un empleador amenace a sus empleados con que los va a denunciar con migración si no tienen papeles. Ese tipo de cosas son ilegales. Rara vez las autoridades migratorias, por lo menos aquí en Austin, responden a denuncias telefónicas. Algo muy importante que me gustaría comentarte es que estamos muy en contacto con las autoridades federales aquí en Austin. Eso es muy importante. Hay muy buena relación de trabajo, nos hemos reunido en el último mes 2 veces, precisamente para indagar con ellos qué sí y qué no. Porque hay veces que vemos cosas en los medios que a lo mejor pues fue de boca en boca y no sabemos si es cierto, o escuchamos que las famosas redadas. Aquí, en particular en Austin, hay muy buena relación con las autoridades de ICE, específicamente, o sea, hemos reunido con el director y con su equipo. Nos han asegurado que ICE en Austin no hace redadas, no van a lugares considerados sensibles como pueden ser iglesias, hospitales, escuelas, ni de broma van y sacan a los niños a media clase o al maestro. O sea, eso no sucede aquí en Austin. Nos han asegurado que diario que salen a patrullar las calles ya tienen un expediente con un nombre, con antecedentes de una persona, es decir, van a buscar personas que sí tienen ya identificados después de una investigación en la que pues hasta conocen sus movimientos de trabajo, de dónde viven. De hecho, nos han dicho también que si en el momento de que van a un lugar a arrestar a una persona, se dan cuenta que, por ejemplo, es una fiesta, un bautizo, digamos, o sea, siguen a una persona y estaba en un bautizo, no lo van a arrestar en ese momento, o sea, eso es lo que nos ha asegurado ICE. Eso es muy importante saberlo. Y te pregunto una cosa, perdón que te interrumpa, pero están buscando a las personas que tienen antecedentes criminales, ¿correcto? Así es. No a una persona solo por ser inmigrante, sino una persona que es inmigrante, que está trabajando, que está cumpliendo con sus obligaciones y cumple sus responsabilidades, que paga sus impuestos, etcétera. No tiene antecedentes, no debería estar preocupado en este momento, ¿correcto? Lo que puedo decir en ese sentido es que cualquier persona que está indocumentadamente en Estados Unidos sí corre riesgo bajo la ley de Estados Unidos de ser detenidos y deportados por el simple hecho de no estar
legalmente. Con papeles, ok. Pero también, pues hay demasiadas personas en Estados Unidos que no son estadounidenses y que tienen diferentes condiciones migratorias, ¿no? Entonces, ICE, y lo que nos comentan aquí en Austin, porque yo puedo hablar de lo que nos han dicho nosotros, es que han definido ciertas prioridades para actuar. Okay. La mayor van por personas que tengan órdenes de aprehensión, que sí tengan antecedentes criminales, que sean miembros de organizaciones criminales, o que hayan sido detenidos en flagrancia de la comisión de un delito. Okay. Es decir, sí tienen estas prioridades. Okay. O sea, cualquier persona que represente una amenaza para la seguridad pública de Austin, okay, cualquier persona que represente una amenaza para la seguridad nacional, sí, cualquier persona que sea miembro de alguna organización, que tenga antecedentes criminales, que sea detenido en la comisión de algún delito, y por último, las personas que se encuentran indocumentadas, es decir, que están en violación, digamos, de la ley migratoria de Estados Unidos. Okay. En ese orden es que van deteniendo a las personas. Te pregunto algo rápido. Tú me estás hablando de lo que, obviamente, y lo aclaramos desde un principio, estamos en el consulado de México en la ciudad de Austin, que es la capital de Texas. Por eso quise venir yo a este preciso consulado. Pero esto es aplicable de alguna manera a otros, áreas de Texas, otras ciudades, o inclusive en la nación, o solamente, o es información donde la puede encontrar la gente, insisto, que vive en Nueva York, en Chicago, etcétera. La situación es que las agencias como ICE, hasta cierto grado, tienen cierta capacidad de discreción. Okay. Entonces depende cómo ejerzan esa discreción en otras ciudades y en otras jurisdicciones. En Austin, la discreción que ejercen es en este sentido, de no priorizar la detención de personas que simplemente están indocumentadas. Porque además ellos están conscientes de que pueden ser personas que contribuyen a la sociedad, que pagan sus impuestos, etc. Entonces, perdón, no van directamente por ellos. No hacen redadas en lugares sensibles, es más, no hacen redadas. Cuando se llegan a llevar a alguna persona por la que no iban, es porque de alguna manera intentó intervenir o obstaculizar alguna operación, algún operativo que estuvieran teniendo en ese momento, después de haber sido advertidos. Por ejemplo, lo que nos explicaba el director es que si van específicamente por una persona con antecedentes de cualquier cosa, y en el departamento o en el lugar donde están, pues no sé, está el hermano también, y el hermano quiere entrar para defender o algo así, le dicen, venimos por él, aquí está la orden de detención, si continúas, te vienes con nosotros. Entonces, hay veces que la persona, pues sí, interfiere, ¿no? Entonces, pues lo detienen también. ¿Y si la persona que obstruyera en ese caso fuera americano, pasa lo mismo? ¿Se aplica el mismo peso de la ley o no? Ya correspondería a otra autoridad, es decir, no sería ICE, porque ICE pues realiza estas operaciones en cuanto al aspecto migratorio. Pero sí, definitivamente la otra persona sí podría enfrentar cargos por obstrucción de la justicia o lo que se determine, ¿no? Qué interesante lo que estás diciendo, porque creo que lo escuchamos mucho y lo vemos a lo mejor en videos o en películas inclusive, pero no estamos realmente familiarizados con los procesos. Correcto. Entonces, el mensaje principal que me gustaría, si hubiera un solo mensaje, es, por favor, estén conscientes de sus derechos, hay información oficial. Consulten canales de información oficiales como son los consulados. Si nos están viendo desde alguna otra ciudad que no sea Austin, contacten al Consulado de México en Chicago, en Nueva York. Tenemos 53 consulados en Estados Unidos. Tenemos el CIAM, el Centro de Información y Asistencia Mexicana a Personas Mexicanas, donde es un call center literalmente, donde transfieren cualquier solicitud de información al consulado correspondiente. Entonces, contacten al CIAM con toda la confianza. Es una gran herramienta de la Red Consular de México en Estados Unidos. Pero bueno, les repito, estén conscientes de sus derechos, ejérzanlos y a final de cuentas hay que respetar las leyes. Es muy importante decir, aquí en Austin las personas que nosotros hemos visto que detienen las autoridades de ICE han sido detenidas por alguna situación que sí los puso en la mira de las autoridades. Es decir, que iban conduciendo bajo efectos del alcohol, que no respetaron señales de tránsito. O sea, ese tipo de cosas puede afectar incluso a personas que tengan la residencia legal. O sea, cuando una persona es residente legal, sigue siendo un extranjero en Estados Unidos. Simplemente está presente legalmente y tiene permiso para trabajar, etcétera, pero sigue siendo una persona extranjera. También los nacionales tienen que respetar la ley, obviamente. Nadie está arriba de la ley, como dicen aquí. Correcto, pero si los extranjeros no respetan la ley, sí son sujetos a ser removibles del país. Entonces,
¿Se puede revocar la residencia? Sí, o sea, es muy común que Esa era mi pregunta. haya casos de personas que van conduciendo bajo efectos del alcohol, que son residentes legales, pueden perder la residencia. ¿Y qué pasa con ciudadanos naturalizados? Porque también en estos tiempos se habla mucho de que se puede revocar la ciudadanía, naturalizados obviamente, si acaso rompes la ley. Ahí no sé qué tan grave tenga que ser la comisión de un delito, pero si una persona naturalizada, es decir, sí ciudadano, pero no por nacimiento, comete algún delito o algo así, es posible que algún juez determine la revocación de la nacionalidad. Ok, pero tendría que ser muy serio. Me imagino que sí, la verdad es que no me gustaría dar información incorrecta, pero vamos, si es una persona con doble ciudadanía naturalizada estadounidense, es mejor que presten todavía más atención al camino, a las señalizaciones de tránsito, a no manejar bajo los efectos del alcohol. Yo siempre comparo a los extranjeros viviendo, perdón, a los ciudadanos de ciertos países viviendo en el extranjero o en otro país. Siempre lo comparo a esto. Imagínate que vas a la casa de un familiar o de un vecino. Compórtate como debes para que te traten bien, para que te vuelvan a invitar, para que te consideren, haz lo que toca. Si te levantas, si tú eres de los que vas a cenar y te levantas y levantas tu plato, haz ese tipo de cosas, pero no vengas a romper leyes porque somos parte de una fuerza motora de este país, los mexicanos en Estados Unidos. Claro que lo somos, pero también tenemos que respetar las leyes, pues como lo hiciéramos en México. Déjame, te hago esta pregunta. ¿Dónde puede la gente en toda la nación buscar sus derechos? Hablamos mucho de conoce tus derechos. ¿Dónde los leo? ¿Cómo me entero de mis derechos? Les recomendaría que se pongan en contacto con el SIAM. Ahorita te paso el número para que lo pongas aquí o no sé. Claro que sí. Sí, el SIAM es una gran herramienta porque es información oficial que recabamos todos los consulados y compartimos en nuestras oficinas centrales y después se procesa de manera que sea fácil de entender, fácil de recordar para la gente. Todos los consulados tenemos nuestras redes sociales también, en las cuales compartimos constantemente infografías. De hecho, te puedo compartir las infografías que tenemos. Por favor, si las claro, por favor. Utilizar. Sí, pero ahí viene muy claro pues, el teléfono de contacto del SIAM, que contactes al consulado si tienes alguna pregunta, cuáles son tus derechos, vamos, básicos, ¿no? Si tienen dudas más profundas, digamos. Específicas también. Vayan a los consulados. Eso iba a decir yo. Vayan, o sea, para asuntos de protección consular no se necesitan citas. Aquí en Austin pueden venir, hablar con el Departamento de Protección de 8 de la mañana a 5 de la tarde que estamos abiertos. En días hábiles. En días hábiles y un sábado al mes abrimos también, que es la jornada sabatina, donde es principalmente para atender asuntos de documentación, pero también podemos tomar casos o orientación. Si en el momento no se puede atender a la persona y no es una emergencia, en el siguiente día hábil cuenta con que vamos a contactarlos y vamos a revisar su caso y es más, si no tenemos una respuesta la investigamos. Me encanta, ese es el espíritu mexicano. Y quiero decirles una cosa bien importante, acérquense a sus consulados, a los consulados mexicanos, perdón, de su ciudad, si eres mexicano. Si eres obviamente de cualquier otro país, El Salvador, Venezuela, Colombia, Perú, toda esta gente hermosa que nos sigue, vayan y busquen, de perdido ubiquen dónde están sus consulados, porque esta información es valiosísima. Y les digo algo, yo que amo México y tengo ya mucho tiempo viviendo en el extranjero, no sabía mucho de esto, así que no tengo palabras para agradecerte toda la información. ¿Algo más que quieras agregar, cónsul Carlos González? Reiterarles nada más, estén conscientes de sus derechos, ejérzanlos, acudan al consulado con cualquier duda que tengan y pues ayúdenos y continúen poniendo el nombre de México en alto. Por favor, muchas gracias por su tiempo y pues por haberme recibido. De verdad que me siento en casa, no me quiero ir. Gracias. No hay